tiene la parte sustantiva y la parte adjetiva, ¿no? La parte sustantiva tiene que ver con la parte general y la parte adjetiva tiene que ver con la parte procesal, ¿no? A ver, para que me entiendan mejor, ¿no? Manejando los códigos, ¿no? Las normas específicas, ¿no? Por ejemplo, en materia constitucional tenemos el derecho constitucional en general, ¿no? Las normas constitucionales en general. Esa vendría a ser el derecho sustantivo, ¿no? Pero ya la parte procedimental del derecho constitucional, por ejemplo, está desarrollada en la Ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, ¿no? Y a la parte procedimental se la llama el derecho adjetivo, ¿no? Y en las diferentes ramas del derecho, todas siguen la misma lógica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Código Penal, ¿no? El Código Penal. Ahí están tipificadas, por ejemplo, toditas los delitos que son punibles, sancionables en el Estado boliviano, ¿no? A ese Código Penal sería la parte del derecho sustantivo, ¿no? Pero el Código Penal se lo puede materializar a través del Código Procesal Penal, que vendría a ser el derecho adjetivo, ¿no? Derecho civil, derecho procesal civil. El derecho civil es la parte sustantiva y el derecho procesal civil es la parte adjetiva, ¿no? Y así en todas las áreas, ramas del derecho, ¿no? Y obviamente en el derecho laboral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Ley General del Trabajo, ¿no? Que vendría a ser la parte general, ¿no? Donde se plasman las disposiciones generales en materia de derecho laboral. Esa norma, que data de muchísimos años atrás, vendría a ser el derecho sustantivo, ¿no? Pero tenemos también el Código Procesal Laboral, en materia laboral, que vendría a ser el derecho adjetivo, ¿no? La parte procedimental, la parte procesal en materia laboral, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esa parte, estimados compañeros, ¿no? Que me parece sumamente importante. Estas últimas clases vamos a desarrollar y vamos a enfocarnos a ese aspecto, ¿no? A ver, previamente, estimados compañeros, a ver, hay un procedimiento para que nosotros podamos activar el derecho procesal en materia laboral, ¿no? Es decir, esa ya vendría a ser la parte jurisdiccional, acudir a la vía, acudir a la jurisdicción laboral para que ésta resuelva una controversia en materia laboral, ¿no? Pero previo a eso, nosotros debemos acudir a la vía administrativa en materia laboral, ¿no? Y vamos a partir con ejemplos y con situaciones específicas, ¿no? A ver, todo el procedimiento, ¿no? Si alguien, por ejemplo, es una persona, es un trabajador, es víctima, ¿no? De, qué sé yo, de un despido injustificado, por ejemplo, esta persona primeramente debe agotar la vía interna administrativa para buscar reparar ese derecho que ha sido vulnerado, ¿no? Dentro de una institución previamente, ¿no? Qué sé yo, puede ser una institución pública o una empresa privada, ¿no? La institución pública tiene los procedimientos, por ejemplo, para poder sancionar, qué sé yo, ¿no? Y justificar de repente un despido. Hay procedimientos internos, hay sumariantes, hay tribunales de procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre en instituciones y empresas privadas, ¿no? Hay
procedimientos, y además la ley franquea ciertos mecanismos para el actuar en este caso, del empleador, ¿no? Por ejemplo, las faltas continuas, los retrasos continuos, son causales, por ejemplo, de despidos en muchos casos, ¿no? Obviamente son regulados por la ley, ¿no? Entonces hay procedimientos y hay formas para hacerlo, ¿no? Pero en caso de que no se cumpla, en caso de que estos no sean de acuerdo a la normativa, el trabajador podrá acudir a las instancias pertinentes para hacer prevalecer su derecho, ¿no? Vamos a partir, a ver, por ejemplo, de un caso, ¿no? A ver, qué sé yo, de una institución. ¿Por qué no partimos de la Universidad Pública del Alto, ¿no? Que tiene sus propios reglamentos basados en la autonomía universitaria, ¿no? Basados en la autonomía universitaria, ¿no? ¿Qué dice la propia Constitución? Dice que las universidades autónomas son libres en poder contratar su personal, ¿no? Designar su personal docente, administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al ser, por ejemplo, los trabajadores administrativos, o sea, docentes, ya sindicalizados y ser parte del Ministerio de Trabajo, obviamente la Ley General del Trabajo es aplicable también, obviamente, a este grupo de trabajadores, ¿no? Es decir, no es que la universidad va a ser una isla y va a hacer lo que le dé, lo que le convenga y le den gana, ¿no es cierto?, con relación a sus procedimientos, en tanto que estos deben estar enmarcados primero de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes nacionales y reglamentos, decretos supremos, ¿no? En materia laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona es víctima de un acto administrativo que conculca sus derechos laborales en esta institución, esta persona deberá agotar la vía interna administrativa en la universidad, en el caso específico, ¿no? Deberá, obviamente, presentar oficios, cartas, obviamente, respetando los niveles jerárquicos, mandos institucionales que se tienen a nivel de la universidad, ¿no? Hasta llegar hasta la máxima autoridad ejecutiva, que vendría a ser el rector, el director empleador en este caso, ¿no? Obviamente, si hay causales, por ejemplo, están establecidos en los estatutos de la universidad, hay causales, obviamente, para retirar a un docente, están establecidos, hay sanciones leves, sanciones graves y gravísimas, hasta la destitución, ¿no? Que están establecidas en el estatutos, reglamentos de la universidad, ¿no? Para esto, obviamente, esa persona y ese trabajador se somete a un régimen disciplinario, ¿no? Hay un tribunal de procesos en la universidad donde son sometidos docentes, administrativos, que incumplan o que infrinjan o contravengan normativas internas establecidas en el estatuto, reitero, de la universidad, ¿no? Obviamente ahí igual se aplicarán principios que son fundamentales del derecho, ¿no? Principios del debido proceso, el principio de prueba, etcétera, etcétera, y otros, para que esa persona pueda demostrar o intentar hacerlo presentando sus pruebas de cargo, de descargo, etcétera, a objeto de asumir defensa en la causal que se la pueda someter a proceso universitario, ¿no? Y esto, obviamente, hay un procedimiento, el tribunal, la comisión sumarial primeramente acumulará las pruebas y el tribunal de proceso emitirá una resolución, ¿no? Y eso ya sea absolviendo o sancionando a aquella persona, ¿no? Y si la persona obviamente ve que esto es injusto y que, bueno, no se ha respetado de repente muchos principios, etcétera, etcétera, esta obviamente puede recurrir a la vía administrativa en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y esto obviamente hay un procedimiento, ¿no? Tienes que presentarte, hacer conocer la situación específica de la cual ha sido objeto
qué sé yo, el despido injustificado u otra, y el Ministerio de Trabajo asignará, en este caso, una persona que analizará la situación y en caso de que, bueno, se demuestre de que la institución habría vulnerado derechos, el Ministerio de Trabajo puede solicitar, puede conminar la restitución en la fuente de trabajo, ¿no? Pero en muchos de los casos últimamente el Ministerio de Trabajo ha optado por rechazar prácticamente todas, ¿no? Entiendo que para que precisamente los trabajadores o las personas que sean víctimas acudan a la vía jurisdiccional, ¿no? Y en esta vía administrativa, y esto seguramente ustedes están desarrollando ya en la materia de derecho administrativo, se habla y se desarrolla sobre los recursos, ¿no? El recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, ¿no? Obviamente hay que agotar estas instancias en la vía administrativa, ¿no? El recurso de revocatoria busca precisamente eso, ¿no? Revocar una resolución administrativa, ¿no? De una autoridad administrativa competente, ¿no? Y el recurso jerárquico es ir a la autoridad superior inmediata para que ésta revoque la resolución inicial, ¿no? Entonces, todo este procedimiento, reitero, hay que concluirlo en la vía administrativa, ¿no? Si no se logra el cometido, recién podemos activar a la vía jurisdiccional, ¿no? Es decir, hacer una demanda de reincorporación laboral en caso de que la persona encuentre los argumentos suficientes, las pruebas suficientes y presentar precisamente un proceso laboral, ¿no? En materia laboral, ¿qué es un proceso? A ver, se considera un proceso como el conjunto de actos jurisdiccionales en los cuales se encuentran los sujetos, tanto la autoridad jurisdiccional como las partes en un litigio, ¿no? En materia laboral tenemos lo que es, y en otras áreas del derecho tenemos el tema de la jurisdicción, ¿no? ¿Qué es la jurisdicción, estimados compañeros, no? Es la potestad que tiene el Estado para impartir justicia, ¿no? Por medio de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Esa es la jurisdicción. Ahora, se entiende que el demandante obviamente presentará una demanda, hará con un abogado, pues se sorteará la sala y bueno, se aperturará el proceso laboral, ¿no? Asimismo, como ustedes saben, ¿qué es la competencia que tienen, en este caso, las autoridades jurisdiccionales, el juez laboral? Se entiende por aquella que tiene la potestad de administrar justicia dentro de un determinado caso, es la competencia, ¿no? Que es muy diferente a la jurisdicción, ¿no? La competencia y jurisdicción, ¿no? Ahora, las etapas procesales, ¿no? Que me parecen que hay que desarrollarlos y deben conocerlo ustedes, estimados compañeros, ¿no? El proceso en materia laboral y en otras difiere y varía muchísimo, un poco, ¿no? En realidad, el proceso, como decíamos hace rato, es un conjunto de actos ordenados que se dividen en diferentes etapas, ¿no? O instancias, independientemente unos de otros, y deben ser cumplidas cada una de ellas para dar curso a la siguiente etapa, ¿no? Ese es un principio de prelación, ¿no? La demanda. ¿Qué es la demanda, no? Es aquella petición expresa que hace una persona que sienta que sus derechos han sido vulnerados, ¿no? Constituye en un acto inicial en el cual el demandante ejercita su acción solicitando al juez, al juzgador, que intervenga a fin de que en un proceso pueda
dictaminar una sentencia, ¿no? El trabajador que pretende iniciar una acción judicial laboral debe hacerlo tomando en cuenta de que primero debe tener la convicción y la certeza de que tiene todos los elementos de prueba para demostrar ante la autoridad jurisdiccional de que ha sido víctima de una vulneración a un derecho laboral, ¿no? Desde luego, en una primera etapa, la ley y el Estado boliviano hoy en día promueve bastante el tema de la conciliación, ¿no? De hecho, se ha establecido jueces conciliadores en todos los juzgados en el territorio nacional, ¿no? Esto, en realidad, el Ministerio de Trabajo vendría a ser en la parte administrativa una especie de juez conciliador, ¿no? En la parte administrativa, lo dice la doctrina, ¿no? Y en materia ya jurisdiccional también tenemos los jueces conciliadores, ¿no? Donde se intentará poner punto final a al problema, ¿no? Que se avecina, ¿no? La demanda, seguiremos hablando de la demanda, ¿no? La demanda debe ser obviamente presentada por escrita, ¿no? Dirigida a un juez competente mediante un memorial, debe cumplir toda la rigurosidad de aspectos formales, ¿no? Una demanda obviamente deberá tener una memorial, la estructura del memorial que es la suma, las generales de ley, el petitorio, la relación de los hechos y la relación de derecho, obviamente, ¿no? La fundamentación jurídica que la misma debe tener, ¿no? El demandante que se constituye en el sujeto procesal activo debe ser identificado en forma precisa con su nombre completo, ocupación y profesión, ¿no? Deberá identificar el número de cédula de identidad, su domicilio real, domicilio también procesal, en caso ya de, obviamente, de que cuente con un patrocinio de un abogado, ¿no? La demanda se dirigirá en contra de la parte a quien se reclame o contra un representante identificado individualmente, ¿no? Asimismo, ¿no? El juez, una vez admitida la demanda, hará traslado a la parte demandada para su respectiva notificación, ¿no? En el plazo perentorio deberá responder a la demanda, ¿no? Deberá responder con los argumentos que obviamente vean convenientes, ¿no? Obviamente habrá que las citaciones deben cumplir con todos los procedimientos establecidos por la ley, debe haber conforme esto seguramente ustedes han desarrollado en derecho procesal, derecho procesal orgánico, ¿no? El tema de las notificaciones, ¿verdad? Las diferentes formas de notificaciones que existen en materia jurisdiccional, ¿no? Obviamente tenemos la citación personal, que la notificación personal se le encuentra a la persona en su domicilio y se le hace entrega de la citación, ¿no? Obviamente tenemos la citación por cédula, ¿no? Aquella que, bueno, se la puede pegar en el domicilio donde la persona tiene su domicilio, ¿no? También tenemos las otras diferentes tipos de citación por edicto, etcétera, etcétera, ¿no? Citación por exhorto y otras más, ¿no? Obviamente estas deben cumplirse conforme está establecido, ¿no? Ya que si no se cumple procedimentalmente esto, pueden ser planteados incidentes que más adelante poco vamos a desarrollar de manera general, ¿no? La contestación de la demanda, ¿no? En este caso la demanda debe ser contestada de manera ineludible, ¿no? Es decir, la parte demandada debe ejercer su derecho a la defensa, ¿no?
Obviamente, ¿no? Aquella parte demandada que no ejerce, que no responde a una demanda, el proceso igual se lleva adelante por rebeldía, ¿no? No para, no obstaculiza, es decir, la pretensión, en este caso, que tiene el demandante, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Obviamente habrá mecanismos que puedan plantear, en este caso, la parte demandada, como son las excepciones, ¿no? Que podrán interponerse de manera previa o en el proceso, ¿no? Y asimismo, una vez ya notificada, ya presentada la respuesta de la parte demandada, aquí dice, a ver, esta parte que quiero encontrar en el código. Está en el artículo. Obviamente, respetando los procesos, los plazos procesales, hay unos, aquí está. Hay una etapa de prueba, ¿no? Donde las partes y el juez dispondrá que las partes puedan presentar las pruebas correspondientes, las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, ¿no? En este caso, las pruebas de cargo la presentará, pues, obviamente, la parte demandante, ¿no? Y las pruebas de descargo la presentará la parte demandada, ¿no? Obviamente habrá después ya las otras etapas que vamos a ingresar enseguida. A ver, aquí estamos. Debe existir, a ver, aquí está. Obviamente, una demanda debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva, ¿no? De que efectivamente se está ante una vulneración inminente de un derecho, ¿no? Esto necesariamente debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ¿no? Los derechos cuya tutela se pide deben estar acreditados en su titularidad, ¿no? Es decir, se debe demostrar ante el juez de que se ha sido víctima, obviamente, de una supresión a un derecho laboral, en este caso específicamente, ¿no? Y obviamente este proceso se dilucidará y el juez emitirá una sentencia que obviamente puede ser apelable, desde luego que sí, ¿no? Va a ser apelable, y si es apelable, y si el juez obviamente determina una resolución que no está de acuerdo o no, contraviene de los derechos del trabajador, reitero, esta persona podrá apelar, ¿no? Y será remitido al tribunal departamental y será sorteada ante los vocales de las salas departamentales, ¿no? Y esta obviamente hará igual la valoración, ya sea ratificando el fallo o revocando el mismo, ¿no? Asimismo, esta puede pasar a una nueva apelación que vaya hasta Sucre, ¿no? Al Tribunal Supremo de Justicia, recurso de casación, donde también se hará la valoración y el Tribunal Supremo de Justicia emitirá sentencia, ¿no? Ahí la doctrina dice que el proceso obviamente adquiere la calidad de cosa juzgada, dice, ¿no? Sin embargo, está abierta la vía constitucional, ¿no? La vía constitucional. Y si en caso de que este sea desfavorable, el fallo sea desfavorable para el trabajador, reitero, este podrá activar una garantía constitucional, como ser el amparo constitucional, para hacer prevalecer ese derecho que
que es sujeto de la demanda, ¿no? En este caso, que es sujeto de que la persona sienta que su derecho esté conculcado, ¿no? Y como dice el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, las sentencias emanadas por el Tribunal Constitucional, que no cabe otro recurso ulterior, ya no hay otro recurso ulterior ante una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y que, bueno, ahí obviamente ya las sentencias son de carácter vinculante, ¿no? Pero, obviamente, alguna vez habíamos comentado sobre el tema ya constitucional. Existe obviamente un procedimiento para esto, ¿no? Hay que demostrar legitimidad activa, pero sobre todo agotar el principio de subsidiariedad, les decía, ¿no? Esto quiere decir que se debe agotar todas las instancias previas, ¿no? Antes de interponer un amparo constitucional en materia laboral, ¿no? Implica agotar la vía administrativa y la vía jurisdiccional, ¿no? En caso de que en ninguno de estas vías se haya podido obtener un resultado, recién podemos interponer una acción de amparo constitucional. A eso se le llama, no se olviden, el principio de subsidiariedad, ¿no? Pero como alguna vez les dije, este principio también tiene sus excepciones a la regla, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, la vida está en riesgo, ¿no? Cuando la reparación del derecho puede resultar tardía, ya no vendría el caso, qué sé yo, porque un proceso, a ver, en materia laboral puede demorar años hasta que vaya hasta SUCRE, hasta el recurso de casación, ¿no? Yo conozco de muchos procesos que la OPEA, bueno, a la OPEA le han hecho, ¿no? En materia laboral, que han demorado 5 hasta 10 años, ¿no? Y hasta el final han interpuesto incluso amparos constitucionales a la universidad como empleador, y el trabajador ha ganado, ¿no? Han ganado los amparos y la OPEA ha tenido que erogar fuertes sumas de dinero porque se ha tenido que pagar de todos esos años, más multas, aguinaldos, todos los beneficios que le correspondía al trabajador, ¿no? Entonces, pero un proceso laboral puede durar bastante tiempo, ¿no? Porque el proceso es, bueno, muchas veces es tedioso y mucha gente incluso ya lo deja, pero hay gente que continúa y llega hasta el final, ¿no? Pues si algún grupo ha conseguido un recurso, un proceso laboral que ha llegado hasta SUCRE, sería muy interesante conocerlo, ¿no? Casación, ¿no? Entonces, reitero, el amparo, reitero, es el mecanismo constitucional final que se interpone en caso de que el recurso de casación sea desfavorable para el trabajador, ¿no? Sea desfavorable. Y que puede acudir, reitero, a la vía constitucional y a través de esta poder buscar separar ese derecho laboral, ¿no? La Constitución hoy en día nos franquea eso, estimados compañeros, ¿no? Nos franquea de que podamos acudir directamente a la Constitución para buscar la reparación de derechos, en este caso laborales u otros, ¿no? En este caso laboral específicamente en la materia, ¿no? Hoy en día el derecho en sí está muy desarrollado a través de principios constitucionales, ¿no? Y eso se llama la justicia constitucional, activar la Constitución para hacer prevalecer derechos, ¿no? Pero, desde luego, habrá que cumplir y agotar, como dice el principio de subsidiariedad, todas esas vías para recién poder acudir al amparo constitucional, ¿no? Bien, estimados compañeros, a ver, vamos a seguir desarrollando. La siguiente semana, a ver, voy a traer algunos casitos específicos sobre procedimientos en materia laboral y vamos a desarrollar algunos expedientes, algunas sentencias que han llegado hasta SUCRE, ¿no? Voy a desarrollar eso, que se hayan emitido autos supremos, ¿no? Emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en materia laboral, para que un poco ya podamos ir poco conociendo ya el procedimiento específicamente en materia laboral, ¿no? Y algunas demandas que son muy habituales, ¿no? En materia laboral también vamos a ir desarrollando la siguiente clase, estimados compañeros, ¿ya? Doctor, una preguntita. Sí, adelante, Eric. Cuando usted está hablando de este recurso de casación,
¿esto solamente es en el ámbito penal o civil también se puede realizar? Porque esto de lo de casación es la impugnación, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, ¿no, doctor? No, claro que sí, ¿no? En diferentes áreas puede llegar hasta Sucre, estimados compañeros, ¿no? En materia civil puede haber un recurso que vaya hasta Sucre, casaciones Sucre, ¿no? Son los autos supremos, ¿no? Son emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Los autos de vista son emitidos por el Tribunal Departamental, por las salas departamentales, los locales departamentales, ¿no? Y desde luego, en materia laboral, un proceso puede llegar hasta Sucre, tranquilamente puede llegar hasta Sucre, ¿no? Es decir, sea apelación, obviamente, ¿no? A ver, si un juez laboral en primera instancia falla, qué sé yo, a favor del trabajador, ¿verdad? En este caso, el demandado sería la UPEA, en el ejemplo que les doy, digamos, ¿no? El empleador... De un docente, ¿no? Digamos que tenemos un docente que lo hemos retirado, pero el docente indica de que se le ha vulnerado sus derechos de trabajo y toda la situación. Y bueno, la primera instancia me imagino que es la universidad, ¿no? O mejor dicho, con el Ministerio de Trabajo. Posteriormente ahí saldrá un informe, una resolución. Posteriormente pasa ¿a qué instancia, doctor? A la vía jurisdiccional, a un juez laboral, ¿no? Pero primeramente es la vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Esa es la vía administrativa, hay que agotar eso, ¿no? Incluso más antes que eso, lo que les decía, ¿no? La vía administrativa interna dentro de la universidad, ¿no? Hay un procedimiento dentro de la universidad. Entonces, y luego la vía administrativa externa, Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahí activas los diferentes mecanismos que la propia ley en derecho administrativo te franquea, ¿no? El recurso de revocatoria, el recurso jerárquico, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no es favorable aún en esta vía, esa persona podrá acudir a la vía jurisdiccional, que esto es ante un juez laboral, ¿no? Ese juez laboral conocerá la causa y dictará igual resolución, dictará sentencia. Y esa sentencia puede ser apelable por ambas partes, ¿no? Por ambas partes, en caso de que no sea favorable para una de ellas, ¿no? Puede ser apelable y esta va a ir, ¿a dónde? Al Tribunal Departamental de Justicia, a las salas, a los locales departamentales. Estos pueden ratificar el fallo en primera instancia que ha hecho el juez, o pueden revocarlo, pueden cambiarlo, ¿no? Y igual, sacan una resolución, un auto de vista se llama, la resolución que emiten estas salas departamentales, y estas también pueden ser apelables en caso de que sea desfavorable para una de las partes, para el empleador o para el trabajador. Y estas ya se remiten a Sucre, que es el máximo tribunal de justicia de nuestro estado, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia. Y esta emitirá un auto supremo, que es una resolución que emiten el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Ya sea igual, ratificando el fallo, ¿no? de la sala departamental o revocando el fallo, ¿no ve? Entonces emitirá una sentencia acá, una resolución, un auto supremo, y en derecho muchos dicen, ya esto adquiere la calidad de cosa juzgada, ¿verdad? Pero aún no termina ahí, se puede activar la vía constitucional, ¿no? Es decir, se puede activar un amparo constitucional en caso de que sea desfavorable para una de las partes. Cualquiera de las partes que se sienta afectada por este fallo puede recurrir a esta vía constitucional para buscar la reparación de la misma en la vía constitucional, en el amparo constitucional. Y el amparo constitucional está clarito, ¿verdad? Hemos hablado bastante de esto. Nos habla del principio de subsidiariedad. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Es decir, si a mí me despiden, qué sé yo, de la UPEA directamente como docente, yo no puedo interponer directamente un amparo constitucional. Ese amparo me lo van a rechazar in limine, ¿verdad? Previamente, dice, el principio de subsidiariedad dice, debo agotar todas las otras vías posibles, la vía administrativa, la vía jurisdiccional, agotar y recién interponer el amparo constitucional, ¿no? Ese es el procedimiento, estimados compañeros, y de manera general hoy un poco hemos desarrollado, y más específicamente con ejemplos vamos a desarrollar la siguiente clase, ya con algunos expedientes que yo también tengo un par de ellos y voy a
desarrollarlos en función a eso, para que podamos un poco ubicarnos mucho mejor en el procedimiento administrativo, en el procedimiento laboral, perdón, en la parte adjetiva del derecho procesal laboral, estimados compañeros. ¿Les parece? Excelente, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, estimados compañeros, vamos a quedar aquí. Entonces nos vemos el día viernes conmigo, estimados compañeros. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.